Abramos nuestras Biblias en el capítulo 5, en el verso 43. Estamos a través de este maravilloso texto, el Evangelio de Mateo. Y ahora, dejando un poco o concluyendo un poco lo que muchos estudiosos consideran como la cima del sermón del monte, hoy con nuestro tema, ama a tus enemigos. Mateo, capítulo 5, comenzando en el verso 43. ¿Me acompañan en nuestra lectura? Al que te pida, dale. Ese fue el 42. Voy al 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Les parece que tengamos juntos una palabra de oración? Señor precioso, gracias por tu hermosa, eterna, perfecta, poderosa, Señor, palabra. Entendemos por la fe que por tu palabra, Señor, fue hecho todo lo que se ve de lo que no se veía, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra hemos renacido, Señor, para ser primicias de tus criaturas. Señor, tu palabra es nuestro alimento, es espíritu, es vida, es nuestra esperanza, Señor. Abre nuestros ojos para ver en ella las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como en un espejo. Señor, permite que sigamos siendo transformados y conformados a tu imagen, Señor, como por tu espíritu. Oramos esto y más, los semillosos, quienes decimos así sea. Amén y amén y amén. Bueno, ya para estas alturas hemos entendido, reflexionado, comprendido, conversado que el Sermón del Monte no es un código de conducta, sino es una invitación para que nosotros, en la faz y en la persona de Jesucristo, podamos conocer al Dios verdadero, quien, cuando ponemos por obra su palabra, empieza a conformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo. Y entonces los destellos del diamante de la gracia, del carácter de su Hijo Jesucristo, reflejado en las bienaventuranzas, empiezan a manifestarse en y a través de nosotros, quienes somos la sal de la tierra, la luz del mundo, para ser instrumentos para avanzar su reino hasta que toda la tierra sea llena de su conocimiento. Estamos en esta sexta antítesis y no es otra cosa sino esta declaración aparentemente contradictoria cuando los fariseos y escribas se daban el lujo de interpretar y torcer la ley y modificar el comportamiento de la gente. Y Jesús dice, ustedes escucharon esto de ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es una antítesis en sí. Pero yo os digo, y hemos entendido en estas 6 antítesis que el pero yo os digo es equivalente al así dice el Señor de los profetas. Bien, 5 breves reflexiones en ama a tus enemigos. Quiero agradecer a todos mis amigos de Instagram que se conectan. Gracias por estar con nosotros. Dedico a ustedes esta enseñanza. No por nada en particular, sino es que me honra mucho que estén con nosotros. Ama a tus enemigos. En primer lugar, imaginación, pura imaginación, verso 43. En segundo lugar, esto es amor, verso 44. En tercer lugar, como Él nos ha amado, verso 45. En cuarto lugar, somos sal, somos luz, versos 47, 6 y 47. Y finalmente, somos hijos de Dios, verso 48. Imaginación, pura imaginación. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ningún lugar, imaginación.
pura imaginación. En ningún lugar de la ley jamás existió el mandato explícito de aborrecer a nuestros enemigos. Esto no solo es un error de lectura, interpretación, sino es una clara muestra de corrupción y de maldad que imperaba en el corazón de los religiosos del tiempo de Jesús, encargados de interpretar y poner sentido a las escrituras. ¿No se les hace esto muy peligroso? Los encargados de amar, de guardar, de proteger, de enseñar la palabra de Dios, eran ellos quienes corrompían su palabra. ¿Cómo y cuándo sucede esto? Pues cuando tú y yo dejamos de ver a Jesús en su palabra, como decía al principio de esta reflexión y enseñanza, es una invitación para que en el Sermón del Monte podamos conocer el carácter y el corazón y la obra de Jesucristo en y a través de nosotros. Cuando dejamos de ver a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el alfa, el omega, el principio y el fin, el personaje principal de Génesis a Apocalipsis de la narrativa bíblica, todo lo que queda es un conjunto de reglas imposibles de seguir. ¿Me escucharon? Cuando dejamos de ver a Jesús en su palabra, lo único que nos queda son pues mandatos imposibles, porque la ley es espiritual, decía el apóstol Pablo, pero nosotros somos carnales. Y nos inventamos toda clase de cuentos que nos apartan más y más de la verdad para justificar nuestra desobediencia a su palabra. Qué importante es que los pastores no pretendamos enseñar o decir lo que la Biblia dice, sino que invitemos y seamos nosotros invitados a leer la palabra de Dios, que pongamos herramientas. Lo que hace un pastor solamente es llevar a la ovejita a la fuente de agua viva, a pastar sobre delicados pastos de la palabra de Dios. No es nuestro trabajo decir lo que la Biblia dice, sino dar herramientas para que juntos podamos leerla, reflexionarla, entenderla y tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual poniéndola por obra. La famosa frase amarás a tu prójimo pues aparece en el libro de Levítico 19, verso 18. Vamos a leerla para después considerar su contexto. Repito, Levítico 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante que los fariseos y escribas habían quitado el como a ti mismo y dijeron, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Bien, pues el texto original y de donde vienen estas palabras es justamente aquí, Levítico 19, verso 18. Yo, el Señor. En el capítulo se le da instrucciones precisas al pueblo de Israel en relación a sus deberes hacia sus hermanos. No debían robarles, por ejemplo, no debían oprimirles, antes bien debían hacer provisión generosa para los pobres entre ellos y nunca ser vengativos o guardar rencor. El problema surge al considerar que este capítulo está dirigido a la congregación de los hijos de Israel, como claramente el verso 2 lo especifica. Habla estas cosas, le dice el Señor, al pueblo de Israel. Por tal motivo, los rabinos se aferraban a este contexto inmediato, ignorando toda la revelación de la palabra de Dios, concluyendo que la palabra prójimo significa la gente de mi nación, mis hermanos. Lo que se me hace muy curioso en relación a esto es que esa misma mentalidad es la mentalidad que impera el día de hoy. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu definición de prójimo? Todos automáticamente vamos a decir esta definición que hemos escuchado. Bueno, prójimo viene de esta palabra próximo y entonces nosotros traducimos
Pues si es mi próximo, tiene que ser pues mi esposa, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi, todos aquellos que representan pues el círculo íntimo, cercano de relaciones e intereses personales, ¿no? Pero en este texto que estamos leyendo en Mateo 5, versos 43 al 48, la definición de Jesús no deja la más mínima duda, no da lugar a interpretaciones pseudolingüísticas o personales. Vayamos al verso 2. Esto es amor, verso 44. Número 2, perdón, verso 44. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen. El prójimo y el enemigo son la misma persona, punto. El verso 43 dice, amarás a tu prójimo, mientras Jesús nos explica lo que esto significa en el verso 44, amarás a tus enemigos. Una lectura ni siquiera concienzuda, tampoco superficial, pero sí con atención, rápidamente te lleva a descubrir por ti mismo que lo que Jesús quiere decir es que tu enemigo es tu prójimo y que tu prójimo es tu enemigo. En el libro de Lucas, Jesús cuenta la historia conocida con el nombre de la historia del buen samaritano, esta historia favorítica de la literatura universal, uno de los mejores cuentos jamás contados, jamás compuestos. Y Jesús cuenta esta historia para explicar esta gran verdad, pero en su sermón, el más conocido, el menos entendido y el todavía, como ya sabemos, menos obedecido, no quiere dejar lugar a ninguna duda o mala interpretación. Nuestro prójimo es nuestro enemigo. Y el deber, o mejor dicho, el deseo, porque ya el discípulo no va la primera milla obligatoria, sino va la segunda milla opcional, la de la libertad, la del amor, la de la convicción, la del deseo, la de la voluntad. Esta es el deseo, la voluntad es amar a nuestro prójimo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo sentir algo bonito por aquellas personas, en principio que no son parte de mi círculo de familiares y de amigos? ¿Cómo puedo naturalmente interesarme por personas con otra educación, con otra cultura, de otro nivel socioeconómico, de otra nacionalidad, por ejemplo? Peor aún, ¿cómo puedo sentir bonito por aquel que ha insultado mi honor, que ha herido mi dignidad, que ha tomado de mí prestado algo sin mi consentimiento? ¿Cómo puedo amar a aquel que en pleito quiere despojarme de lo que yo tengo? Lo primero que necesitamos decir es que en la Biblia el amor no es sentir bonito. En otras palabras, no es un sentimiento. Por lo que Dios en ninguno de estos casos espera que tú sientas bonito al pensar en ellos. Y entonces encuentres una razón para amarlos, ¿te fijas? El amor no busca una razón, el amor tiene su razón en sí mismo. El amor es un acto de la voluntad, como la mayoría de nosotros sabemos. El amor es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida al confiar nuestras vidas en manos de Jesucristo, reconociéndole como el Señor de nuestras vidas y el Salvador de nuestras almas. El que conoce a Dios, dice el apóstol Juan, ama, porque Dios es amor. Lo que Jesús espera, lo que Jesús sí espera, no que sintamos bonito, lo que Jesús sí espera de sus discípulos es que alineemos nuestro corazón, nuestras acciones y nuestras palabras con el corazón de Dios tal y como nos lo reveló en la faz de Jesús. Déjame repetirlo. Dios no espera que sintamos bonito cuando pensamos o cuando nos relacionamos con nuestro prójimo o con nuestros enemigos, que son términos en la enseñanza de Jesús intercambiables, sino que lo que espera el Señor es que alineemos nuestro corazón, nuestras acciones y nuestras palabras con el corazón de Dios tal y como nos lo ha revelado en la faz de Jesucristo.
Revisemos los verbos en este verso 44. ¿Me acompañan? Pero yo os digo, amen a sus enemigos. Chécate el verbo. Bendigan a los que les maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan, esto es, los que les insultan o amenazan. Y, dice Jesús, los persiguen. Todo comienza, si se fijen, si hemos de alinear nuestra oración, nuestras acciones y nuestras palabras, porque algunas personas decimos amar, pero con nuestros hechos negamos el amor. Todo comienza en oración. Y por cierto, aquellos que no vemos en Semilla 360, ¿qué es Semilla 360? Nuestra reunión de oración vitalicia hasta que venga el Señor todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, hora de las Californias. A todas estas personas que no vemos en la oración y que son parte de nuestro compañerismo, espero y deseo con todo mi corazón, de verdad, que estén disciplinándose para vivir una vida de oración, aunque pensándolo bien, si sí la están viviendo o si sí se están disciplinando, ¿por qué entonces no oramos juntos, llevando las cargas los unos de los otros todos los sábados? Bueno, se los dejo ahí de tarea, pero lo que sí quiero decir es que Semilla definitivamente, y lo hemos reiterado en esta enseñanza de Jesús, no quiere ser una iglesia de la primera milla, donde las cosas que hacemos, en este caso la oración, las hacemos por obligación. No, queremos ser discípulos de la segunda milla que hacen las cosas voluntariamente, por convicción, motivados por el amor de Dios. Así que cuando estés orando y contemplando la bondad de Dios en su presencia, por supuesto, con los ojos de la fe, tu corazón va a empezar a cambiar. Comenzará a latir a un ritmo diferente, al ritmo del corazón de Dios. Al orar por tus enemigos empezarás a verlos como Dios los ve, ya que en la oración lo primero que cambian no son las personas por las que oras o las circunstancias, ¿lo sabías? Cuando oras por un jefe injusto, por un padre violento, por un hijo rebelde, cuando oras por los extranjeros, por los inmigrantes, por los huérfanos, por las viudas, ninguno de ellos de momento va a cambiar, ya que la oración es una invitación a nosotros a alinearnos a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, a los propósitos santos y justos de Dios. La oración, en primerísimo lugar, no cambia a las personas por las que oramos. En primerísimo lugar, por supuesto, la oración del justo puede mucho, pero lo primero que cambia en la oración somos nosotros, para que podamos ver a ellos tal y como Dios los ve. Esa es la invitación de Jesús cuando te dice Él, aquellos que te amenazan y te ofenden y te calumnian, ora por ellos. Es una invitación te va a mostrar el Señor lo valiosos y los preciosos que son para Él, ya que por todos Jesucristo derramó su sangre. Cuando eso sucede, cuando Dios cambia nuestra mente y nuestro corazón, se cumple en nosotros este verso 4 que la mayoría de nosotros conocemos, que está en el Salmo 37. ¿Lo recuerdan? Se los leo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor en oración y Él pondrá sus peticiones en su corazón. Y entonces su respuesta será siempre sí y será siempre amén. Tu corazón dejará de pedir venganza. Dejará de pedir cosas para ti y para tu familia solamente. Tu corazón empezará a amar lo que Dios ama, intercediendo, por supuesto, el Espíritu de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. En este momento, ese es el momento, quiero decir, que nuestras acciones y nuestras palabras pueden alinearse cuando oramos. Pero si sacamos la oración de nuestra vida, que es el oxígeno de nuestra alma, las acciones se van por allá y las palabras se las lleva el viento. Por eso Pablo decía en Tito capítulo 1, verso 16, acerca de los religiosos: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso es como intentar
seguir a Jesús en nuestros términos. Repito, la carne y la sangre no se sujeta a la ley de Dios, no puede. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y para eso Dios nos invita a orar. Todo comienza pues en oración. Jesús no espera perfección de sus discípulos. Lo que sí espera es que los discípulos oremos. ¿Tienes el hábito de la oración? Si no, te invito cordialmente a que me acompañes a mí a orar de 7 a 8 de la mañana todos los sábados, horario de California, en esta misma conexión. Esta misma conexión, guárdala todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, hora de las Californias. Tu corazón, tus palabras y tus acciones comenzarán a alinearse al corazón de Dios. Por eso, que sueles llamar tus enemigos, pero que no son otra cosa que tu prójimo. Bien. En tercer lugar, como Él nos ha amado, verso 45. ¿Lo releemos? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El Creador y dueño de todo lo que existe, el dueño del sol que mantiene la vida en este planeta y lo ofrece generosamente a buenos y a malos. ¿Puedes creerlo? El que no escatimó, por supuesto, ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos compartirá de su sol, de su lluvia, a buenos y malos? Uno no puede leer la Biblia sin toparse de frente con esa gran verdad. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Dios no tiene contrato de exclusividad con absolutamente nadie. Dios de tal manera amó a la mar de gentes que entregó a su propio Hijo para que cualquiera que pudiéramos creer en Él, poner en Él nuestra confianza, no nos perdiéramos, sino que tuviésemos vida eterna. ¿Por qué entonces seguimos juntándonos solo con los que nos caen bien o con aquellos a los que les caemos bien? Esto me pasa mucho a mí. ¿No es esto un poco narcisista? O sea, yo solo me junto con aquellos que me aceptan, con aquellos que me adulan, con aquellos pues que les caigo bien, ¿no? Y excluimos a tanta gente cuando el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. En esta época quiero comentarles algo que ha estado gravitando en mi mente y en mi corazón, y lo digo con mucho respeto y cariño, y lo digo por mí, porque eso es algo que veo en mí, una tendencia de mi corazón que necesito la intervención poderosa del Espíritu Santo. Y otra vez volver a la casilla número 1, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. En esta época, les decía, donde hemos estado repensando cómo serían las reuniones de los primeros cristianos. Y esto lo hemos estado haciendo a fin de recuperar nuestra identidad como creyentes y nuestro comportamiento, modificarlo como discípulos del Señor. Y gracias a la generosidad de muchos y muchas, sobre todo de ustedes, familia preciosa, familia amada, partimos el pan juntos, esto es, comemos juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en este intento de recuperar las cosas hermosas que, como se dice por ahí, los servicios cristianos nos robaron, como la lealtad, la amistad, la solidaridad, las relaciones significativas, etcétera, etcétera, veo con tristeza que mientras comemos, de repente mi tendencia es hacer pandillas de las personas que me caen bien o participar de grupitos donde no cabe alguien más. He escuchado incluso y he visto, y lo he escuchado no por chismes, sino se han despedido algunas familias justamente porque se sienten rechazadas, como que llegaron tarde a la fiesta, como que ya todos los lugares estaban cedidos, ¿no? Y esto rompe, la verdad, mi corazón muchísimo, ¿no? El círculo de un discípulo no puede estar nunca completo si alguien se siente excluido. O sea, hacemos nuestros círculos de convivencia, pero esos círculos no pueden estar completos, repito, si alguien se siente excluido o se siente que no pertenece. Ahora que estamos
reanudando las células presenciales, pienso yo, y lo dejo allí como idea sobre la mesa, chicos, moderadores y anfitriones. No deberíamos tener siempre una silla vacía en medio nuestro, que nos recuerde que nuestro prójimo no solo es aquel que está cerca, sino también es aquel que está lejos. Los que son diferentes y no solo los que piensan como nosotros o nuestros amigos, los que hablan como nosotros. Una silla para invitar a nuestros enemigos y no solamente a aquellos que son nuestros amigos. Verso 46. Somos la sal, somos la luz. Porque si amas a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Los publicanos, esto es, los cobradores de impuestos al servicio del imperio opresor, así como las personas de las naciones en general, los gentiles. Si bien es cierto que estos son todos ellos el objeto del amor de Dios, también es cierto que mientras no se rindan al Señor, viven muertos en sus delitos y pecados, mostrando en su manera de relacionarse unos con los otros el egoísmo característico de una persona que no ha nacido de nuevo. Egoístas, centrados en sí mismos, ajenos completamente a las necesidades de los demás, endurecidos para con aquellos que los han lastimado. Pero los discípulos somos diferentes, somos la sal que da a conocer y confirma a la vez el pacto de amor que Dios ha establecido con la humanidad cuando el justo muere por todos los injustos para llevarnos a Dios, un pacto de misericordia, de amor incondicional, donde Dios se propone limpiar nuestros pecados y escribir su palabra en nuestro corazón para amarle y para ser diferentes, para hacer la diferencia, pues. Eso es el significado de la palabra santo, diferente. Diferentes para hacer la diferencia. Los discípulos somos la luz del mundo, que con nuestras acciones, no egoístas, no mezquinas, damos a conocer que hay un camino y una forma de vivir diferente. Y ese camino se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No un adoctrinamiento, sino una persona que se llama Jesús de Nazaret. Última reflexión, somos hijos de Dios, verso 48. Sean pues ustedes perfectos. Miren qué verso. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debo confesar que este verso siempre me ha llamado la atención, ya que hace énfasis en algo que no solemos considerar. El discípulo de Jesús se caracteriza no por las cosas que hace, sino por quién es Él. Somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y como hijos tenemos rasgos, tenemos características que nos distinguen. En esto verán todos que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Los discípulos de Jesús somos llamados a ser perfectos. ¡Wow! Como nuestro Padre precioso es perfecto. Esta perfección en ninguna manera significa impecabilidad, ya que el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, Salomón escribe, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y que nunca peque. La impecabilidad no es de la raza humana. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse porque el Señor sostiene su mano. Esta palabra perfectos significa literalmente maduros, completos, plenamente desarrollados. La perfección de la que habla Jesús no es una perfección, pues, moral, sino la perfección de su amor, que alcanza a uno y a la misma vez a todos, que alcanza a tu familia, pero también a las personas extrañas que no son parte de tu familia, que alcanza a tus amigos, pero que también alcanza a tus enemigos. Mientras en estas 6 antítesis hemos podido reflexionar cómo el enojo, primera antítesis, el adulterio, segunda, el divorcio, la tercera, la venganza y el odio en el ser humano le han corrompido tanto en lo individual, así como en todas sus relaciones. La interpretación de la ley dada por Jesús a sus discípulos
tiene poder redentor para restaurar la armonía, preciosos hermanos, y construir esta nueva comunidad que anuncie el establecimiento del reino de Dios, un reino de verdadero gozo, de verdadera justicia y paz para todos los que creen en Él. ¿Les parece que oremos? Señor hermoso, gracias por tu preciosa palabra. Me hace descansar tanto el hecho de que, por supuesto que tú esperas obediencia, pero esto no es un código de comportamiento, sino la revelación de tu carácter, la revelación de tu corazón. Padre, mientras estemos en células, que podamos conversar acerca de la manera en la que tú nos has amado, en la manera en la que tú oraste por tus enemigos, en la manera en que tú hiciste bien, Señor, y les bendijiste una y otra vez, Señor. Gracias, Padre, porque somos ahora hijos tuyos. Tenemos o somos portadores de la naturaleza divina, Señor, y tú esperas, sí, que esta naturaleza se manifieste, Señor, mientras venimos a tu palabra y con un espíritu humilde y obediente, obedecemos tu voz. Oramos, Señor, que tú cambies a nuestros enemigos en nuestros mejores amigos, mientras decidimos orar por ellos, servirlos y mientras aprendemos a hablar bien de ellos y bien para ellos. Así, Señor, como tú nos has amado. Oramos esto y más en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y los semillosos decimos, así sea. Amén y amén.